tu propio negocio, por eso te tenemos una alternativa más. Lulú Mendoza nos presenta Migajón Artístico. Miren nada más las bellezas. Las podemos vender para hacer centros de mesa en bautizos, en primeras comuniones, cajitas, regalos, cualquier cantidad de... hasta para primera comunión. Para primera comunión, para boda, para el día de la mamá, para el día del médico, para, o sea, la para todos los cocina, eventos. para la sala, la recámara de los niños, nuestra recámara, Sí, para todo. para todo. Cuéntanos, Lulú, ¿cómo se hace el migajón artístico? El migajón se hace con estos ingredientes: espécula de maíz, pegamento, glicerina y una crema grasosa. De acuerdo. El resultado... ¿Más o menos en qué cantidades? Por ejemplo, esta es una taza y una taza, en cantidades iguales. ¿Cantidades iguales las 4? No, esta es una cuchara cafetera. Ok. Y una cucharada cafetera de glicerina. acuerdo. Mezclamos todo y este es el resultado. Lo tenemos que poner en un sartén de teflón a cocer a fuego lento durante unos 12 minutos, de manera que al quedar cocida tenga esa textura. Como esta que tengo yo aquí. Como esa que tenemos ahí o esta que tenemos acá. Quedaría más o menos esta cantidad. Más o menos esta cantidad. Bueno, esta cantidad es medio kilo. Al mezclar una taza y una taza, viene siendo como medio kilo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí está Doñita y Daniel también, que Daniel faltó a la escuela porque quería venir aquí a hacer cosas con migajón. ¿Cómo qué cosas, como qué figuras podemos hacer? Bueno, ya vemos estas así impresionantes, pero enséñenos a hacer las cosas con migajón. Aquí necesitamos unos cortadores muy sencillos para cortar una fruta. Pueden nada más cocinar. ¿Puedes tratarme de tu web? Doñita, no te preocupes. Ahí está, ahí quedó la alita. Y aquí se desprende la alita. Va a desprender la alita. Se desprende la alita. Se empieza a cortar aquí. Se corta. Aquí le cortamos como una, ¿qué sería? Como la playerita. Como una playerita, exactamente. Ok. Ah, perfecto, gracias. No teníamos el Al micrófono. cortar todas las piezas, unimos todo como rompecabezas. Lourdes, ¿y esto dónde lo conseguimos? ¿Las alitas, los moldecitos? Todo se consigue en tiendas de manualidades. ¿Puede Ahí ser también de las conseguir. galletas? De las galletas también, de hecho, eso lo ocupan también para galletas, ¿verdad? Aquí se empieza a armar, se cortan las manitas, los piecitos. Y el migajón y los colores los ponemos desde antes, Los ¿no? ponemos desde antes, mezclando la pasta con óleos, ¿sí? Ah, por eso le damos el tono. Sí, damos el tono con los óleos y ese angelito pueden ponerlo en una crucecita o en un portarretrato. Son trabajos muy sencillos para las personas que apenas inician y aparte que no gastan mucho, ¿sí? Para iniciar, pues es una cosa barata, económica. Sí, porque, por ejemplo, este sería como un kit de principiantes. ¿Cuánto nos costaría todo este kit? Este kit sale en 250 pesos. ¿Y ¿sí? cuántas cosas podríamos sacar de ahí? Pueden hacer 200 figuritas pequeñitas, ¿sí? ¡Órale! 200 figuras, por ejemplo, angelitos que nuestras amigas cuando inician, pues inician con cosas pequeñas. O sea, iniciamos con 250 pesos y sí son 200 cosas pequeñas. ¿Sí nos vamos a ganar una lana? Imagínate si las damos a 8 pesos cada figurita. Más de casi 2,000 pesos. Sí, podemos sacar más de un sueldo mínimo al mes, ¿verdad? Bien. Está súper bien. Y Lourdes, yo tengo una duda. Cuando terminamos de hacer la figura, el migajón está como blandito. Blandito. ¿De qué manera hay que ponerlo a cocer? ¿Hay que dejarlo al aire libre? Se pone al aire libre, dejamos secar durante un día. Por ejemplo, cortamos nuestras piezas, dejamos secar y al otro día ya la pieza queda así. Entonces podemos detallar, que ponerle los brillitos, que ponerle sus rubor. Ya en seco, Ya es en cuando la seco. pintamos. Para que les sea más fácil a nuestras amigas, porque, por ejemplo, si van a pintar la carita y se equivocan, pues pueden borrarla, ¿verdad? Pero ¿En qué fresco, momento le ¿no? hacemos los detalles que son como de Mira, eso en el momento que está decoración? fresco. Si En lo el pueden momento que está acercar ahí lo fresco, podemos ver. Son con estos mateadores. Mira, aquí yo te tengo esto, Lourdes, para que se aquí vean tenemos detalles que se un refieren. corazón. Es como Ajá. el vestidito, ¿no? El vestidito, florecitas, le ponemos todos sus detallitos y nos queda este trabajo así. Ya más adelante, conforme vayan la habilidad avanzando, pues pueden hacer estos trabajos grandes también, ¿verdad? Perfecto. Pues guay, me encanta. O sea que sí, podemos ganar una muy buena lanita al pueden mes. ganar y sobre todo hacer un negocio familiar, ¿verdad? Empezar en la familia. Hay mamás que dicen, no puedo hacer nada porque el niño está chiquito y lo sacamos y... No, si le vas, por ejemplo, a bautizar al bebé, a la comadre, le dices, yo te llevo los bolos del bautizo. Haces los bolitos, le pones ahí tu teléfono y ya con eso te vas a conocer. Claro, en la escuela con las mamás también, ¿verdad? Luego se hace cadenita y
más adelante pues se hacen los pequeños negocios y van a avanzar. Con las vecinas, con las comadres, con las amigas, familiares, con quien sea. El chiste es que ganamos una lanita extra. Claro. Muchísimas gracias. Ándale, Ingrid. Esperamos que les haya gustado esta alternativa. Está padre, ¿no, Fer? Estoy realmente impresionado, ¿eh? Pero aparte se lo puedes poner en portarretratos, en crucecitas, latitas, en donde quieras. gusten, sí. Pues muchas gracias, me encantó. Padrísimo, un aplauso, que qué bonito. ¡Bravo! ¡Qué cosa ¡Qué bonito, más está bonito! Muy bonito, gracias. Pues sí que está bonito. Oigan, atención, les tenemos regalos de Hilary Duff 10 CDs para que... Darío, porque acaba de salir.
señora Lidia Corona Gómez, la fiscalía.